Alberto Reyes, lo llamo porque usted ha escrito una carta a los gobernantes de Cuba en la que lo anima el deseo íntimo de expresar con palabras la realidad que vive junto al pueblo cubano. Y en un momento de su carta dice lo siguiente: ustedes no van a solucionar el hambre de este pueblo, ni van a lograr que los días dejen de ser una lucha continua por la supervivencia. Ustedes no van a resolver el problema monetario, ni la inflación, ni la vida miserable de la gente. ¿Tan mal están las cosas? Sí, la situación es muy complicada, muy dura en este momento. Cuba es un barco que se hunde y se hunde en todos los sentidos. Por un lado están las escaseces que ya conocemos. Los alimentos son un problema, los precios siguen disparados, los medicamentos, la falta de medicamentos es brutal porque faltan medicamentos que son esenciales para la vida. Por otro lado, entonces el sistema de salud ha colapsado, el sistema educativo es un desastre. Pero yo pienso que sobre todo el problema mayor es esta sensación de estancamiento, esta falta de horizonte. Es un país que da vueltas sobre sí mismo, tratando de sobrevivir al día a día, pero no hay una esperanza, no hay una luz en el horizonte. Somos un país así que nos hundimos lentamente sin que nadie haga nada por sacar el país adelante. A nivel internacional yo creo que nos sentimos muy solos. Entiendo que es difícil muchas veces hacer algo a nivel internacional. Entiendo que hay mucha gente que está realmente interesada en un cambio en Cuba, pero la sensación es que eso, la solución no puede venir de fuera. Manifestarse, salir a las calles, es arriesgarse a condenas de 10, 15 años de cárcel y el gobierno no hace nada. Así la sensación es que es un país abandonado a su suerte, es un sálvese quien pueda, donde no tiene sentido mirar al gobierno porque lo único que se puede encontrar en el gobierno en este momento es indiferencia y represión. No hay nada más. Usted es párroco de la arquidiócesis de Camagüey, la tercera ciudad más importante de Cuba. No digo nada nuevo si aseguro que cada día usted ve los problemas que enfrenta el rebaño del Señor. Yo trabajo en una zona muy rural al norte de Camagüey, en Esmeralda, y ciertamente sí, es decir, semana tras semana toco el sufrimiento de mis ovejas. De hecho, una de las cosas que a mí me hace seguir hablando, seguir levantando la voz, es que cada semana veo la vida miserable de mis ovejas, su hambre, su dificultad para transportarse, el modo en el que viven, el polvo, el fango, la falta de ilusiones, la falta de horizontes. Predicar allí el Evangelio, intentando que sus vidas tengan un soplo de fe, de esperanza, de ánimo, de fuerza. A ver, es hermoso porque es intentar llevarles vida, pero es duro cada semana ir a los pueblos y regresar con el convencimiento de que viven en una miseria insuperable. Es decir, mientras este sistema esté como esté, no pueden salir de su miseria, no pueden salir de la pobreza en la que viven. No pueden, es imposible. Otro párrafo de su carta. Ustedes no van a solucionar el hambre de este pueblo, ni van a lograr que los días dejen de ser una lucha continua por la supervivencia. Ustedes no van a resolver el problema monetario, ni la inflación, ni la vida miserable de la gente. Ustedes no van a garantizar nunca la salud de la población, ni el acceso a los medicamentos necesarios. Ustedes no son capaces de impedir el deterioro de los enfermos crónicos, ni las muertes por la escasez de insumos básicos. Sacerdote Alberto Reyes, ¿por qué cree que las autoridades cubanas no pueden hacer todo eso?
A ver, yo creo que el gobierno no puede reflotar el país. En el fondo, porque no le interesa, porque no le interesa la vida de la gente, no le interesa el bien de la gente. Han ido empobreciendo el país. Es verdad que no tienen prácticamente recursos, porque, claro, el comunismo, una de las cosas que corta es la libertad. Y un país no puede ser próspero sin libertad. Margaret Thatcher decía una vez, el gobierno no tiene dinero. El gobierno del dinero es el gobierno de la gente. Si la gente no tiene dinero, el gobierno no tiene dinero porque el gobierno no produce bienes, no produce dinero. Entonces, claro, al haber empobrecido este país, impidiendo a la gente llevar una economía independiente, autónoma, los recursos han ido mermando. Y en este momento, de sálvese quien pueda, los pocos recursos de que se disponen no se van a emplear en mejorar la vida de la población. Se emplearán al mínimo para intentar que este país no estalle ya de pura desesperación. Pero, por un lado, el país se ha ido llevando a la ruina, pero por otro lado no hay un interés. Yo creo que hay un divorcio ya, de hecho, entre el gobierno y el pueblo. No interesamos, no les importa el sufrimiento de la gente, no les importa si la gente vive, muere, si está bien o está mal. Lo único que les importa es que no nos rebelemos, que no nos manifestemos, que no digamos las cosas, que no nos expresemos, que estemos tranquilos, que estemos callados, que sigamos como ovejas, aunque vayamos a muchísimos mataderos. En el fondo no hay un interés por reflotar este país. Después de asegurar que no van a detener la emigración galopante e imparable, que no pueden evitar que Cuba siga siendo una isla en fuga, dice algo para mí más grave que todo lo anterior. Ustedes ya no serán nunca el signo de la esperanza, del porvenir deseable, de la ilusión que lleva a entregar la vida. Más terrible porque pareciera que los gobernantes de Cuba han conseguido algo imposible, dañar severamente la esperanza de mucha gente. A ver, por supuesto que este gobierno ha dañado la esperanza de la gente, porque han sido años y años y años de mentiras, de promesas incumplidas, de vamos a mejorar cuando nunca mejoramos, de ahora sí cuando nunca sí. A ver, estamos hartos de que nos mientan, estamos hartos de que nos traten como imbéciles, que nos den justificaciones de niños tontos, de niños pequeños. A ver, la gente piensa, la gente no es tonta. Entonces han sido años y años, en primer lugar, de vamos a lograrlo, de hay que esforzarse, de resistir y vencer, de ahora sí, cuando después de 65 años lo que tenemos es la miseria más absoluta, la falta de esperanza más grave en años, entonces ya no les creemos. Porque no les podemos creer, porque ha sido demasiado el abuso de la mentira en todo lo que nos han dicho. Padre Reyes, ¿qué más hubiese querido yo que este mensaje, palabras más, palabras menos, fuera la declaración pública de la Conferencia Episcopal Cubana? Pero no es así. Permítame abusar de la confianza, pero no quiero evitar atajar de alguna manera una explicación conocida de las autoridades eclesiásticas. Dicen muchas veces, la prudencia recomienda temperar las emociones para no romper los lazos del diálogo. Me parece difícil en estas circunstancias. Respecto a la conferencia episcopal, yo creo que aquí cada uno hace lo que entiende. Yo he dicho lo que sé, y es que los obispos han elegido desde el principio un estilo más de hablar cara a cara y decir las cosas al gobierno en privado. Es su estilo y yo creo que hay que respetárselo. Es verdad que hay momentos en que sí, han emitido documentos, no solo El amor todo lo espera, que yo creo que ha sido, digamos, el mejor de los documentos en este sentido. Tal vez ahora, pues, hay una generación de sacerdotes, de religiosas, que preferimos usar las redes sociales. Somos más confrontadores, tal vez, ¿no?
pero es nuestro estilo, y del mismo modo que nosotros pedimos a los obispos que respeten ese estilo y que nos permitan expresarnos tal y como nosotros entendemos que es bueno hacerlo, pues ellos tienen su modo y yo sé que ciertamente todo está dicho, cara a cara, pero todo está dicho. Aquí podemos estar de acuerdo o discrepar en cuanto a estilos, pero lo que te decía al inicio, si yo creo que cada uno hace lo que entiende que es mejor. Y bueno, en ese sentido, los obispos prefieren este estilo más de sentarse a dialogar cara a cara con el gobierno. Es su modo, es lo que ellos entienden que es mejor. Voy a concluir nuestra conversación con su llamado más dramático, más decisivo de la carta. Dice usted: se los suplico, váyanse, vivan donde quieran y puedan hacerlo, para que también nosotros podamos vivir. Hasta allí la cita. Usted sabe que no lo van a hacer, que por ahora persistirán en su porfía de mantenerse en el poder, y así las cosas, la gente de Cuba irá sufriendo y buscando senderos para abandonar la isla. Mira, yo tuve un profesor que me hizo mucho bien cuando estudiaba psicología. Todos los profesores, menos él, cuando nos daban la bibliografía al inicio del curso, nos decían, bueno, esta es la bibliografía del curso, que igual ustedes no se van a leer, pero bueno, esta es la bibliografía. Este profesor fue el único que nos dijo, bueno, esta es la bibliografía del curso, que ustedes tal vez no se van a leer, o tal vez sí se la van a leer. Fue el único que dijo, igual sí. Y yo creo que fue el que más nos hizo leer la bibliografía. Yo lo decía en mi escrito, ciertamente me siento una voz en el desierto, pero yo creo que las voces tienen que decir lo que tienen que decir. Y en ese sentido, mi inspiración es la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar, sabiendo que había semillas que iban a caer en malos sitios y que no iban a dar fruto, pero sabiendo también que había semillas que iban a caer en tierra buena e iban a dar fruto. Tú me dices, sabemos que no se van a ir. Yo quisiera decirte, o igual sí, o igual sí, porque yo quiero creer que hay gente inteligente en el gobierno de mi país. Yo quiero creer que hay gente que piensa, yo quiero creer que hay gente que se da cuenta de que como esto siga así, nos abocamos a un desastre que incluso puede terminar en algo extremadamente violento. Entonces yo quiero creer que dentro de la cúpula de mi país hay gente que piensa, hay gente inteligente, hay gente capaz y hay gente que tiene que darse cuenta que tienen que mover ficha y que tienen que provocar un cambio. Yo es que me resisto a creer que en la cúpula de este gobierno no haya nadie que diga, no, no, podemos seguir así hasta la eternidad. Pues mira, cuando yo les decía eso, por favor, váyanse, no lo decía sin esperanza, todo lo contrario, lo decía con esperanza de que esa semilla caiga en alguna tierra buena en sus corazones y de algún modo ellos generen un cambio. Igual soy un iluso, pero igual no. Igual sí son capaces de escuchar las voces de la razón, las voces de este pueblo, y sí son capaces de decir, mira, esto terminó, reconocemos que esto terminó, que esto ya no va a ningún lugar, y sean ellos los que abran la puerta que todos estamos esperando para que este país cambie y para que todos vivamos mejor, incluso ellos. Y esta es una idea que también he tratado de transmitir. Si este país cambia y da un giro a la libertad y a la democracia, ellos también van a vivir mejor, porque yo no creo que vivan en paz, yo no creo que duerman en paz,
Yo creo que viven en continua alerta, en continuo sobresalto, y eso no es vida tampoco para ellos. Por mucho dinero que se tenga, por mucho poder que se tenga, por muchas posibilidades que se tengan, no hay nada como vivir en paz, en calma, en tranquilidad. Y no sé, yo creo que vivir sabiendo que Cuba es un polvorín que puede explotar en cualquier momento no es el mejor de los escenarios. Entonces ya te digo, igual no se van, igual no quieren provocar ningún cambio, igual sí. Yo no puedo renunciar a tener esa esperanza. El sacerdote cubano, residente en Camagüey, Cuba, Alberto Reyes.